Hoy no era el día que estaba previsto que yo hablara. Bueno, ya sabéis todos por las circunstancias. En cuanto a los anuncios, pues el anuncio más importante que tenemos para esta semana es la Semana Unida de Oración. Todos los cultos de la semana los vamos a tener aquí. Y será a las 7, como los cultos, como el jueves habitualmente, los vamos a tener. Los jóvenes también tendrán algún día ellos el culto de oración, supongo. Me miran con cara de susto, así que no saben nada. Pero en fin, los cultos son así. Esta semana es el culto de oración, son los cultos de oración unida. Es la tercera vez que os hablo del libro de Samuel. La primera vez estuvimos viendo a una familia muy problemática. Del Cana con sus dos mujeres, los problemas que había entre ellos y cómo el Cana tampoco supo solucionarlos. La segunda vez, con el capítulo 3, estuve hablando de Samuel, de Elí y de sus dos hijos. ¿Os acordáis de sus dos hijos que eran unos auténticos piratas? Que estaban abusando de su situación privilegiada, y de Elí, que era un hombre pues bueno, un bonachón, pero sin el carácter suficiente como para oponerse a sus hijos. Y contraponíamos a Samuel, que siendo un chico joven, pues sí que actuaba con la responsabilidad que se le pedía. Así pues, a partir del capítulo 3 y el capítulo 4, entre el capítulo 3 y el capítulo 4 hay un periodo de tiempo muy largo en el que no sabemos nada. Y es que es frecuente que el autor o autores de los libros de Samuel y de Reyes describan con detalles un episodio y en el capítulo siguiente den un salto de 40 o 50 años. Eso es frecuente. Así que en el capítulo 4 Samuel desaparece de la escena. El autor hace un paréntesis a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 7 que vuelve otra vez a aparecer Samuel. Y en este paréntesis, que es de 4 capítulos, de 3 capítulos y unos versículos del capítulo 7, pues narran el episodio del arca. Hemos leído el capítulo 4 y el resto del texto lo vamos a ir leyendo conforme vayamos desarrollando el estudio esta mañana. Se puede intuir el interés del autor en desaparecer a Samuel en este episodio, porque quieren que nosotros no relacionemos a Samuel con el episodio de la pérdida del arca, porque Samuel evidentemente no estaba al tanto de esta situación. Así pues, el capítulo 4 nos marca el final de una etapa. En el capítulo 4 tenemos el final de la etapa de los jueces. Una etapa bastante lamentable en cuanto a la relación del pueblo de Dios con él. Y lo que tenemos es un episodio de enfrentamiento entre los filisteos e Israel, que se desarrolló en dos batallas. En la primera, Israel fue vencido. Murieron como 4.000 soldados israelitas. Para evitar otra derrota y buscando un poco la revancha, los ancianos de Israel se pusieron a deliberar y llegaron a la conclusión de que si llevábamos el arca del Señor al campo de batalla, pues el Señor vamos a tener la victoria seguro. Es evidente que os habéis dado cuenta en la lectura de que Elí no participa en la deliberación de los ancianos. Elí era el responsable máximo del arca, pero no participa. Parece que participaron los ancianos, algunos ancianos, y sobre todo los dos hijos de Elí que buscaban un protagonismo en esta historia. Así que llevan el arca al campo de batalla y a pesar de tener el arca en el campo de batalla, entonces la derrota fue muchísimo más grande. Murieron como 30.000 soldados israelitas. Y no solamente eso, sino que perdieron el arca a manos de los filisteos. Y los hijos de Elí murieron en la batalla. Elí no compartía la idea de que si llevaban el arca al campo de batalla, Dios le iba a dar la victoria. No lo compartía. Por esa razón yo pienso que los hijos no le pidieron consulta ni dijeron nada. Cuando Elí se enteró, ya el arca estaba en el campo de batalla. Elí, aunque era un hombre bueno,
aunque era un hombre falto de carácter. Sin embargo, el discernimiento que tenía del Señor era mucho mayor que los ancianos de Israel y que de sus hijos. Sabía que el arca no tenía que ser utilizada en esos menesteres y que posiblemente Dios no pasaría por alto esa ofensa. Así pues, Elí estaba muy preocupado por la situación del arca. Con la muerte de Elí, al enterarse de la derrota, no solo de la derrota, sino también de la muerte de sus hijos, y lo que es peor, la pérdida del arca, Elí se cae del sitio donde estaba y muere. Y es curioso cómo el autor nos retrotrae al hecho de que los hijos de Elí cogían lo mejor de cada ofrenda, de los sacrificios, es decir, cogían la carne preferida o la carne de más calidad de todos los sacrificios, cosa que no estaba permitida, pero que sin embargo Elí no pudo parar aquello y además se benefició comiendo, porque dice que Elí, siendo viejo y pesado, recordando que había abusado de las carnes de entonces. Así pues, con la muerte de Elí se acaba una etapa que es la etapa de los jueces. Silo perdió su prestigio como centro religioso y político. La familia de Elí, los descendientes de Elí, se apartaron del sacerdocio, no tuvieron ningún cargo político importante ni religioso. Y empezó otra nueva etapa, la etapa de la monarquía, que tampoco fue muy buena, que digamos, no fue buena. Pero el capítulo 4, aparte de contar todas las aventuras del arca para arriba, el arca para abajo, hay un tema que va por debajo, como el Guadiana, que va por debajo, que es muy importante, y es la superstición, los peligros de la superstición. Con la primera derrota, los ancianos se reúnen y dijeron, a ver qué ha pasado. Reflexionaron, como se dice, teológicamente, porque involucraron a Dios en esa reflexión. Y partieron de un principio. Dios es más poderoso que el Dios de los filisteos. Así que si hemos sido derrotados, no ha sido por la voluntad del Dios filisteo, que sea más poderoso que Dios, sino porque Dios lo ha querido. Hasta ahí bien. Pero ahí se quedaron. Ahí se quedaron. No siguieron pensando. No pensaron por qué Dios había hecho eso. No pensaron en cómo habían actuado ellos durante su vida. No habían pensado si el pueblo de Dios había estado obedeciendo a Dios. Así pues, con una mentalidad supersticiosa, llegaron a la conclusión de que si llevaban el arca de Dios al campo de batalla, pues iban a vencer. Según los ancianos, la presencia del arca en el campo de batalla les iba a dar la victoria porque simbolizaba el pacto de Dios con Israel. Y Dios, según ellos, siempre cumplía sus promesas y llevaba razón. Lo que no se acordaron es que Dios, cuando les hizo sus promesas, también le puso unas condiciones. Fundamentalmente, Dios le exigía a Israel fidelidad y obediencia. Fijaros, ya desde el principio de la etapa de los jueces, Dios ya se lo dice a Israel. En Jueces 2, versículos 1 y 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Así pues, Israel usó el arca, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, como un talismán, como un amuleto. Un talismán o un amuleto son figuras, son objetos, que a partir de una superstición se le atribuye un poder que es el poder del ser que está representando. Es decir, el arca, ellos lo asumieron como un amuleto porque pensaban que el arca en sí tenía el poder de Dios. Y ellos llevando el arca ya era suficiente, no necesitaban a Dios para nada. Y una superstición, ¿qué es la superstición? Todos más o menos tenemos una idea de lo que es una superstición, de lo que es la superstición. Es la creencia de que un objeto pueda protegernos por el poder del mismo objeto en sí. Sobre todo cuando yo creo
que ese objeto tiene ese poder. Mirad, el libro de Samuel, en este párrafo, en este episodio, nos hace reflexionar sobre la naturaleza del poder de Dios y de cómo debemos hacer uso de él. Es decir, si podemos o no usar el poder de Dios donde, cuándo y cómo queramos. O si podemos controlarlo o no podemos controlarlo mediante el uso de símbolos como el arca. En ningún momento en este texto se nos dice nada ni en contra ni a favor de lo que es la superstición. Sin embargo, el texto en sí nos dice claramente que Dios aborrece la superstición, aborrece todo lo que es los amuletos y todas esas cosas, porque en el fondo es idolatría. Cuando el arca llegó al campo de batalla con los hijos de Elí al frente, todo el ejército de Israel se llenaron de alegría, de contento, porque ya dijeron, ya tenemos la victoria en nuestras manos. Pero no fue así. En el versículo 10 del capítulo 4 vemos cómo se desarrolló la pelea. Capítulo 10. 4, versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Es curioso con qué finura el autor describe la situación. ¿Quiénes pelearon? ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes fueron los que pelearon? Los filisteos. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Israel no peleó. Si Dios iba a pelear por ellos, ¿por qué iban a pelear ellos? Dios no peleó. Ese fue el sentimiento que ellos tenían. Pensaron que Dios iba a hacer todo y que ellos van a tener la victoria. Y no fue así. De hecho, la segunda derrota que sufrió Israel a manos de los filisteos fue muy grande porque cayeron como 30.000 soldados. A pesar de la presencia del arca, los israelitas tuvieron una grave derrota. Y el origen de esta derrota estuvo precisamente en eso, en que pensaron que podían controlar el poder de Dios a su antojo, es decir, para mi beneficio, pensando que el arca en sí solo era suficiente para poder disponer del poder de Dios. Lo que Dios quería de Israel, como hemos leído, es que llevaran una vida de acuerdo con el pacto, con los principios del pacto. Hay un texto en Isaías 55:8 que, aunque parece que no quiere decir nada para este tema, sin embargo, en el fondo sí que dice algo, y muy importante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Es decir, Dios ve las cosas de una forma muy diferente a como las vemos nosotros. Y a veces somos tan ingenuos o tan orgullosos que pretendemos conocer los pensamientos de Dios. Si no conocemos los pensamientos de la persona que está a nuestro lado, vamos a conocer nosotros los pensamientos de Dios. Y lo que es peor, si yo conozco los pensamientos de Dios, el siguiente paso es controlar los pensamientos de Dios y su poder. En lugar de someternos a la voluntad de Dios, queremos que Dios se someta a nuestra voluntad. Sin embargo, como vamos a ver en el desarrollo del estudio de esta mañana, la voluntad de Dios es siempre la que prevalece. Vamos a ver el poder que Dios tiene, que no necesita a sus hijos para cumplir su voluntad. En aquella época, cuando un país vencía a otro, era porque el Dios del país vencedor era más poderoso que el Dios del país vencido. Y este axioma se ha mantenido vigente durante muchos siglos, fundamentalmente hasta que ha llegado el cristianismo. Por lo tanto, debemos entender la situación que se le planteaba ahora a Israel
con el arca en manos de los filisteos, porque ahora estaban completamente a merced de los filisteos. De hecho, el episodio de la nuera de Elí, cuando muere, llamando Icabod al hijo que ha tenido, es decir, sin gloria, significa Icabod sin gloria, es que está dando a entender que Dios ha abandonado a su pueblo Israel. La otra cara de la moneda es la de los filisteos. Eufóricos, estaban por haber vencido al Dios de Israel. Pensaban que su Dios era mucho más poderoso que el Dios de Israel y sin pensárselo mucho pusieron el arca en el templo del Dios filisteo, que era el Dios filisteo, y lo pusieron en una actitud de sometimiento, de humillación. Y la idea que tenían los filisteos con respecto a esto era la idea que tenían también los judíos, los israelitas. Si era cierto que Dios les había abandonado, no había esperanza para el futuro de Israel. Sin embargo, este convencimiento era erróneo, porque como veremos más adelante, Dios no había sido capturado, simplemente estaba ejecutando su plan y estaba ejerciendo su voluntad. Primera de Samuel 5:3. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Según la creencia que tenían los filisteos, Dagón era mucho más poderoso que el Dios de Israel. Por eso pusieron el arca en una actitud de sometimiento a los pies del Dios de Filisteo. Sin embargo, el júbilo y la alegría de los filisteos por su victoria y por haber vencido a Israel se convirtió en una sorpresa cuando al día siguiente se encontraron al dios Dagón caído al lado del arca. Parece ser que lo que pensaron que fue un accidente o lo que fuera, que cogieron al dios, lo colocaron a su lugar. Pero al día siguiente se encontraron también a Dagón en otra posición. ¿Puedes leer ya 5:4? Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ya volvemos otra vez a la situación anterior. Dagón ha caído, pero hay un elemento nuevo. Es que ha perdido la cabeza y las manos. Al principio no le di mucha importancia a este detalle, pero luego, pensando un poco, digo, claro, si pierde la cabeza no puede ver, no puede oír, no puede hablar. Si pierde las manos, no puede actuar, así que no puede tomar decisiones. Hay un salmo, que es el Salmo 115, que está hablando de los ídolos que tenía Israel, por aquel entonces era posterior, y habla eso precisamente. Tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Y supongo yo que el autor del Salmo 115 se acordó del episodio del arca. Dios no había necesitado la ayuda del pueblo israelita para vencer a los filisteos. Pero es más, no solo Dagón fue humillado y derrotado, también humilló a los filisteos de otra forma, en los versículos 6 y 7 del capítulo 5. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Es decir, no solamente fue el Dios el que sufrió, el Dios Dagón, sino que también los filisteos, en el sentido de que tuvieron una epidemia de ratas o ratones y de tumores malignos. Y lo asociaron a la presencia del arca en su tierra. Lo que hicieron fue, bueno, pues si en esta ciudad está pasando esto, vamos a pasarlo a otra ciudad filistea y vamos a ver qué pasa. Y así lo hicieron. 7 meses estuvieron pasando el arca de una ciudad filistea a otra. Y siempre que pasaba a una ciudad nueva,
esa ciudad sufría otra vez la plaga de los ratones, de las ratas y de los tumores malignos. Hasta que llegaron al convencimiento de que tenían que devolver el arca. El arca no podía estar más tiempo en la tierra de los filisteos. Pero claro, hay un problema. Si devolvemos el arca, estamos reconociendo que el Dios de Israel es más poderoso que el nuestro. Y si el Dios de Israel es más poderoso que el nuestro, le vamos a dar a Israel los motivos para que nos ataquen y nos den una batalla y nos venzan. La revancha de Israel. Así que hicieron algo los líderes filisteos y fue hablar con los religiosos, con los sacerdotes filisteos, a ver qué solución le daban. Vamos a ver cuál es la solución que le dan los sacerdotes filisteos. Del capítulo 6, versículo 3 al 5. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Perdón un momento. ¿Ofrecerle qué? Una expiación, una expiación. Era la versión que tú has dicho. Ofrecerle una expiación. ¿Por qué tenían que ofrecerle una expiación los filisteos al Dios de Israel? ¿No era su Dios Dagón? Ellos ya estaban reconociendo que habían hecho algo que había ofendido a Dios. Sigue. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. ¿Y daréis qué? Gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Así pues, con los ratones de oro y los tumores de oro, reconocieron que Dios era el causante de sus problemas y que era preciso pagarle un tributo para aplacar su ira contra los filisteos. Pero es más, la provisión de un carro nuevo, con el propósito de cargar allí el arca para llevarlo a Israel, y buscar 2 vacas que nunca habían trabajado sujetas a un yugo, es decir, que nunca habían trabajado para el hombre, que simplemente se habían dedicado a la procreación de terneros. Y sin un hombre que llevara las vacas y el carro a Israel. Ese fue el plan que tenían los sacerdotes filisteos. La verdad es que actuaron prodigiosamente. Así pues, hicieron un carro y en el carro pusieron el arca, en una caja aparte pusieron los objetos de oro, cogieron 2 vacas que acababan de parir. Ya sabéis que las vacas que tienen terneros nunca se separan de sus terneros. Y las engancharon al carro y las dejaron ir a Israel. Las vacas se encaminaron directamente hacia el pueblo más cercano de Israel, que es Bet-Semes, el versículo 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Es decir, cuando los filisteos vieron que las vacas, sin conducirlos nadie y dejando a sus terneros en un establo, cogieron el camino de Israel, se dieron cuenta del poder de Dios y de la soberanía de Dios. Así pues, Dios no necesitó al ejército israelita para vencer y humillar a los filisteos, a su ejército y a sus dioses. Vamos a ver ahora el arca recuperada, ya el arca dentro de Israel y la santidad de Dios. Seguimos leyendo, versículo 13 al 16. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová.
Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. La reacción inmediata del pueblo de Bet-Semes, ya en Israel, fue adorar a Dios, ofreciéndole un sacrificio con las vacas y la leña que el carro les pudo proporcionar. Así pues, las circunstancias en que el arca volvió a Israel puso de manifiesto el poder de Dios tanto a los filisteos como a los israelitas. Por lo que no debe extrañarnos de que los israelitas ofrecieran un sacrificio en reconocimiento de su poder. Así pues, llegado a este punto, parece el final de una historia, el final feliz de una historia, interesante, ¿verdad? Pero no es así. A partir de ahora ocurren cosas que no es precisamente lo que los israelitas esperaban. Versículo 19 del mismo capítulo 6. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. O sea, que pensábamos que ya habíamos llegado al final feliz de una historia y nos encontramos con una tragedia peor, aún si cabe, que la que vivieron los filisteos cuando tenían el arca en su territorio. ¿No habían ofrecido los israelitas un sacrificio a Dios reconociendo su poder? ¿Dónde estaba el problema? No es difícil imaginar la sorpresa, el desconcierto y el temor de los israelitas. Incluso es posible que se preguntaran si Dios no era un tirano que hacía morir a la gente por su propio capricho. 21 del capítulo 6. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. ¿Qué diferencia veis entre la actitud de los filisteos y la actitud de los israelitas de esta ciudad? Porque hay una diferencia y palpable. Los filisteos, ¿para qué pusieron los ratones de oro y los tumores de oro en el carro? Como expiación por la falta que habían cometido contra el Dios de Israel. ¿Qué hicieron los habitantes de Israel, de Bet-Semes? ¿Hicieron algo reconociendo que habían actuado mal? No entendieron lo que había pasado. No entendieron nada de lo que se había pasado. De hecho, habían faltado a la santidad de Dios porque abrieron el arca, que estaba prohibido por la ley de Dios que nadie mirara dentro del arca. Eso lo podéis ver en los libros de Éxodo, de Levítico, de Número y de Deuteronomio. Lo único que pensaron fue hacer lo mismo que hicieron los filisteos, es decir, quitarse el problema de encima. Llamaron a la otra ciudad para que vinieran y lo recogieran. Es muy posible que el apóstol Pablo, cuando escribió en 1 Corintios 11 sobre el cuidado que debíamos tener a la hora de tomar la mesa del Señor, para no tomarla de una forma indignamente, tuviera en mente este episodio junto con otros que había vivido el pueblo de Israel. Porque en el capítulo anterior, en 1 Corintios 10, ya dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel debía servirnos de ejemplo para que no nos pasara a nosotros. La mayor parte de las veces que pensamos en Dios, nos viene a la mente, ¿qué nos viene a la mente? Su misericordia, su gracia, su amor, su fidelidad. ¿Pensamos en la misma proporción en el celo que Él tiene por su santidad? Hay un Salmo 33:11 que nos puede servir para entender un poco esta situación. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es decir, el carácter de Dios no cambia, es inamovible, su criterio no cambia, siempre es el mismo. Si la actitud de los israelitas le ofendió, también le ofenderá la nuestra si caemos en el mismo pecado. Por esta razón, el apóstol Pablo, en el texto que os he dicho de 1 Corintios 10, dice que no olvidemos las cosas que le pasaron a los judíos
porque también podemos pasarlas nosotros. Dice, y estas cosas les acontecieron a los israelitas como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Vamos a terminar con la conclusión. Los israelitas ofendieron a Dios, ignorando su santidad con sus actos. En primer lugar, con una mente supersticiosa. Pretendieron manipular su poder llevando el arca a la batalla. Y en segundo lugar, infringiendo su ley, abriendo el arca, lo cual estaba prohibido por la ley de Dios. La reacción de Dios matando a tantos israelitas, 50.000, puede parecernos un poco desproporcionada o muy fulminante, ¿no? Sin embargo, debemos entenderla dentro del contexto de todo el periodo de los jueces, que fue un periodo de 400 años en que el pueblo de Israel estuvo pecando contra Dios continuamente. Mirad, la paciencia de Dios es el único rasgo de su carácter que no es infinito. Es grande, muy grande, pero no es infinito. ¿Conocéis el libro de Amós? ¿Habéis leído alguna vez el libro de Amós? Pues los primeros capítulos de este libro, el profeta escribe el juicio de Dios al pueblo de Israel y a otros pueblos que estaban a su alrededor. Y son 5 o 6 sentencias. Y en todas ellas empieza diciendo algo así como parecido como: por muchos pecados que el Señor haya pasado por alto de este pueblo o del pueblo de Israel, no siempre va a ser igual, sino que al siguiente vez Él va a ejecutar su juicio. Y eso es lo que hizo con Israel. Pasó por alto 400 años de un Israel idólatra, desobediente, y al final llegó el castigo. Esta situación puede parecernos lejana en el tiempo, en el espacio, incluso en las circunstancias. Sin embargo, es actual, porque en ocasiones transmitimos la idea de Dios como la de un abuelo bonachón que siempre perdona todas las travesuras de sus hijos. Y en otras ocasiones transmitimos la idea de que Dios es como un amigo, un compañero que viene conmigo, que nos divertimos, que hacemos cosas juntas. Es decir, que pasa por alto todo lo que nosotros vayamos haciendo. Tanto en una como en la otra, estamos tratándolo con una falta de reverencia que le ofende. Y otra forma de no apreciar su santidad es cuando, al igual que Israel, faltamos a su ley. La superstición no era un problema exclusivo del Israel antiguo. Ha estado presente en la mentalidad del hombre a lo largo de toda la historia. Si bien es cierto que en tiempos de la Reforma los reformadores actuaron en contra de todo lo que era la superstición, los talismanes, talismanes y amuletos, sin embargo, sigue estando presente. Siempre está presente. Y nosotros siempre estamos expuestos a tener una mentalidad supersticiosa, es decir, pensar que los objetos que simbolizan, de símbolos que Dios nos ha dado, pueden tener poder en sí mismos. Podemos pensar que la cruz puede tener poder. Hay gente que lleva la cruz como una protección. La mesa del Señor puede tener un poder que no tiene. Tiene el poder Dios de salvar, pero no la mesa del Señor. El bautismo también. El bautismo no tiene poder para salvar. El poder lo tiene Dios. La oración también podemos usarlo como un talismán. El local nuestro también puede ser un talismán. Es mucho lo que tenemos que aprender de esta historia, porque tendemos a quedarnos siempre con la intervención directa de Dios en los acontecimientos. Hasta ahí nos pasa como a los ancianos de Israel. Tenemos la convicción de que Dios maneja la historia, pero nos cuesta seguir reflexionando, porque cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones difíciles, pues nos pasa como los israelitas, que no vemos la mano de Dios en esta historia y se nos olvida que a veces estamos sufriendo las consecuencias de nuestros actos. Era importante que tanto los israelitas como los filisteos reconocieran el poder y la santidad de Dios, por lo que Él no les permitió que la trataran sin el respeto ni la reverencia que debía su nombre. Es toda una lección para nosotros, porque a veces tratamos a Dios
con una familiaridad que no es debida. El texto no dice si los habitantes de Kiriat Jearim sabían o no lo ocurrido en Bet-Semes. Lo que sí sabemos es que fueron a por ellas y sería muy raro que estudiando allí no se enteraran de lo que había pasado, porque 50.000 personas muertas no es una broma. Ni tampoco sabemos cómo trataron el arca. Lo que sí sabemos es que estuvo allí mucho tiempo, lo que da a entender que evidentemente trataron el arca con la reverencia y con la santidad que se merecía. Al final, en los primeros versículos del capítulo 7 de Samuel, vemos a Israel empezando a comprender cuál era su situación. ¿Quieres leerlo? Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa... Vale, está aquí. Gracias. Como pueblo de Dios, nosotros del Nuevo Pacto somos más conscientes de la santidad de Dios gracias a la vida y al ministerio de Jesucristo. Y a más conocimiento, ¿cuál es el axioma? Más responsabilidad. Al pueblo de Israel le costó como mínimo 20 años y experiencias muy amargas para aprender esta lección. Así que debemos pedirle al Señor que nos haga ser alumnos más aplicados, que no necesitemos tantos años para entender y reconocer la santidad de Dios. Pues que Dios nos ayude para que así sea.